Hola, buenas tardes. Es un placer estar aquí con ustedes en Dos más Dios. Gracias por la invitación. Soy Marcela Bustamante. Y yo soy José Bustamante, también muy contento de poder estar con ustedes en esta nueva oportunidad. Ya había estado yo con hombres de influencia y esta ocasión pues me toca estar con este programa que la verdad que he escuchado y es de bendición, ¿no? Así es, y pues en esta ocasión nos toca pues compartir un testimonio que yo sé que puede venir a ser de bendición para muchos papás. Nosotros tenemos la gran bendición y la oportunidad de ser papás de una niña especial, de una niña con discapacidades, y para nosotros esto, cuando llegó a nuestra vida, vino a ser un reto. Vino a retar nuestro matrimonio, vino a retar nuestra relación con Dios, vino a retar nuestra participación como padres, pero la gloria de Dios llegó sobre nuestra vida. Nos dio una victoria, nos continúa dando victorias, y para nosotros ha sido importante desde ya, pues nuestra bebé va a cumplir 20 años. Ya 20 años. En este próximo mayo, pero para nosotros ha sido siempre vital, ¿no?, el poder compartir el testimonio de lo que Dios ha hecho en esta situación, tanto en el área de su vida, en nuestra vida individual y en nuestra vida como cónyuges, y pues vamos a compartir eso con ustedes esta tarde. Así es, y decirle a las personas, ¿verdad?, que nos están viendo, creemos muy probable que algún matrimonio que nos está viendo está en nuestra misma situación, y queremos ser muy, muy honestos, ¿no? Y ser muy vulnerables, porque creo que dentro del cristianismo a veces resumimos mucho las experiencias, y creo que a veces en los detalles está la enseñanza, y nosotros estamos aquí en este día con la única intención de transmitir transmitir el mensaje para que el nombre de Dios sea glorificado. Así es, así es. Y pues sí, nos gustaría abrir la conversación, es una conversación más que nada, con estos versículos bíblicos que se encuentran en Juan, capítulo 9, versículos del 1 al 3, y los leo en la Nueva Traducción Viviente, y dice: mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre?, le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los pecados de sus padres? Y responde: no fue por sus pecados ni tampoco por los pecados de sus padres, dice Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Y nuestra jornada tomó inicio en el año 2005, cuando nosotros estábamos, después de 5 años de matrimonio, estábamos saliendo de una situación crítica de ajuste, ¿no?, en nuestro matrimonio. Natural. Teníamos 5 años de casados y habíamos pasado un tiempo muy crítico en nuestras vidas, y por 2 años estuvimos intentando embarazo, y cuando por fin se dio, creímos en un mundo ideal, en un mundo perfecto. Ya viene bebé, no nos imaginábamos lo que venía frente a nosotros. Estábamos preparando el cuarto, preparando la casa, preparando nosotros de cierta manera, ¿no?, que lo que uno cree que es prepararse. Pero y mi embarazo iba perfectamente bien. Y la niña tenía que nacer en un septiembre, pero la niña se adelantó para mayo. A las 23 semanas de embarazo tuve un desprendimiento de placenta previa, y en ese momento que estaba sucediendo las cosas, que estaba yo en sangrado exagerado, me internan, me dice el doctor: aquí se terminó el embarazo, la bebé va a nacer muerta, para que te prepares. Yo había perdido muchísima sangre, y pues me prepararon para dar un nacimiento vaginal, en lo cual, porque el doctor decía: no, ya la bebé no la va a hacer, está el desprendimiento severo, y en el proceso del nacimiento se va a terminar su vida. Pues para mí ese fue el primer choque, ¿no? Después de tener un plan perfecto de que venía una bebé y que el cuarto y las cosas, pues de pronto se vio cortado 4 meses antes de tiempo. Así es, y creo que ahorita mencionaste, veníamos saliendo de un proceso nos estábamos conociendo, ¿no? Sí. Apenas 4 años de casados, 5 años de casados, y estamos aprendiendo. Habíamos tenido conflictos como la mayoría de los matrimonios tenemos. Estábamos aprendiendo a salir de ellos, y cuando pensábamos que se estaba estabilizando la situación,
de repente, sin esperarlo, la situación cambia, ¿no? Quiero mencionar que un día antes habíamos ido al ginecólogo y dijo que todo estaba perfectamente bien. Y a veces las situaciones se nos vienen así de repente. A veces pensamos que tenemos todo bajo control. A veces pensamos que llegamos a una situación donde las cosas de aquí van a ir viento en popa, como decimos, ¿verdad? Y la verdad es que Dios tenía preparado para nosotros algo muy especial. Algo maravilloso. Algo que iba a venir a sacudirnos. Algo que iba a venir a enseñarnos su presencia, lo que Él puede hacer, lo que Él es. Ahora, decir que en esos 5 meses, amor, que estuvimos yendo al hospital todos los días para ver a nuestra niña en cuidados intensivos, fue un proceso como matrimonio. Te digo la verdad, solamente Dios nos puede sostener en sus manos y podemos pasar los valles más oscuros, los desiertos más secos que podamos imaginar. Fueron 5 meses donde nuestro matrimonio fue impactado día tras día, tras día, y quizás pensábamos que no éramos capaces de poder pasar una experiencia como la que pasamos, pero Dios siempre estuvo ahí. Sí, y cabe mencionar, creo que es necesario decir que en el tiempo que estaba embarazada y nace la niña, pues mi esposo tenía un grupo de alabanza, y en ese momento estaban grabando un CD. Yo, siendo una maestra de dominical activa en mi iglesia, sirviendo, los dos hemos servido al Señor desde que estamos casados, pero nace la niña en estas condiciones críticas, pesa 1 libra, nace viva, nos daban 24 horas de vida. Aquí la gloria de Dios se manifestó, ¿no? 24 horas de vida, vivió 48 horas, vivió 3 días, vivió y se fue dando el tiempo, sí. Pero en ese periodo inició una jornada para nosotros. Así es. Era o nos ponemos de acuerdo, o nos agarramos de la mano de Dios, o aquí revienta todo. Sí, el decir que tristemente hay una estadística, ¿no? Donde el 50% de los matrimonios donde llega un niño con discapacidad termina en divorcio. Así es. Y es un dato muy complicado, porque aquí es cuando más se necesita la unión del matrimonio, más se necesita la padre, más se necesita a la madre, más se necesita su unión, y sobre todo más se necesita la presencia de Dios, ¿no? Entonces vamos a enfrentar una situación, mi amor, que no teníamos la menor idea por qué Dios nos ponía enfrente del mar y nos decía: extienda la vara y el mar se va a abrir. No teníamos la menor idea. No entendíamos la nube, no entendíamos la columna de fuego. ¿Qué iba a hacer Dios? ¿Por qué nos llevaba a un lugar donde Faraón venía persiguiéndonos y pareciera ser que nos quería atacar y nos quería vencer? Pero Dios tenía una puerta tan grande y tan maravillosa. Quiero retomar el versículo que leímos, estos versículos que leímos, porque aquí es donde empieza como matrimonio. Empezamos a ser quebrados, empezamos a ser procesados de parte de Dios, empezamos a ver a Dios actuando en nuestras vidas como nunca antes lo habíamos visto, pero empezamos a luchar con algo que quizás no imaginábamos que íbamos a luchar, ¿no? Sí. Dice la palabra de Dios que los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿qué pasó? Sí. A ver, explícanos, ¿quién pecó? Ajá. Porque alguien pecó. O sea, ¿fueron los padres o fue esta persona que pecó? Porque no nació ciego nomás porque sí, o sea, alguien tuvo que haber pecado, ¿no? Sí. Y esa pregunta, mi amor, no nos la hicieron directamente, pero sí nos la insinuaron varias veces, ¿no? Sí. Primeramente nosotros, ¿cómo lo tomamos? ¿Cómo lo digerimos? Como tú decías, desde jóvenes sirviendo al Señor en la iglesia, nosotros imaginando las grandes victorias y todo lo que Dios iba a hacer, que estaba haciendo, pero de repente Dios te sale con esta sorpresa, esta maravillosa sorpresa, y empezamos a lidiar con este tipo de preguntas. ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos mal? ¿Quién pecó? Y esas preguntas calladas, ¿no? Pero que con la mirada de muchos se hacían a nuestra vida, porque la niña saliendo del hospital, la niña sale del hospital con parálisis cerebral, con ceguera parcial, y su retraso de desarrollo iba a ser hasta el 50-60%, ¿no? Sí. Entonces, obvio, la niña no estaba cumpliendo con los requisitos de un niño con un estado físico común. No me gusta usar la palabra normal, sino común de los niños. Entonces, durante toda esa época, obvio, desde que nació, ¿no? La pregunta,
¿Quién pecó? Ujú. Y esto nos llevó a nosotros a retarnos a nosotros mismos, ¿no? Sí. Y fue bien curioso porque no nos comunicábamos esto en muchas maneras porque teníamos que ser fuertes. Yo tenía que ser fuerte para mi niña, fuerte para mi esposo, como mi esposo tenía que ser fuerte para la niña, fuerte para mí porque era un reto de vida lo que venía, pero las preguntas estaban en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿no? Reprimidas. Así ¿Qué es. pasó? ¿Qué hice mal? ¿En qué pequé? ¿Cuándo te fallé? ¿O por qué nos castigaste? ¿No? ¿Por qué nos castigaste? Porque habían Híjoles. personas. Sí. Esto es un castigo de parte de Dios. Sí, Algo exactamente. hicieron. Ajá. Así como que, no. Sí, y ahorita que estoy diciendo eso, y les mencionaba anteriormente, fueron 5 meses de estar yendo al hospital todos los días. Tú ibas en la mañana y ibas junto conmigo en la tarde. Era todos los días. Y todos los días estaba la posibilidad latente de que la niña muriera, ¿verdad? Y decían, si no reacciona, la vamos a desconectar. Pero hubo un día en específico donde había alguien en la iglesia donde íbamos en ese tiempo que también estaba embarazada. Y cuando nosotros estábamos en el hospital luchando junto con nuestra niña, esta persona estaba dando a luz. Sí. Un niño bonito, un niño en término completo, un niño sano. Y me recuerdo que fuimos ese día a donde estaban ellos y fuimos y los abrazamos. Salimos del cuarto de cuidados intensivos y nos fuimos al lugar de maternidad a felicitar a nuestra hermana en Cristo por la fidelidad de Dios en su vida, porque su niño había nacido bien, había nacido sano. Y me acuerdo que ese mismo día, antes de salir de cuidados intensivos, una doctora nos habló y dijo, si Daniela no reacciona para este día, a esta hora, la vamos a desconectar. Entonces de ahí salimos del hospital sin decir una sola palabra, sin decir una sola palabra. Me acuerdo que fui y te llevé a la casa de tu hermana y yo me fui solo a mi casa y me encerré en el cuarto y lo único que podía escuchar y orar decía, Tabita Kumi. Así es. Y Dios se hizo presente. Y Dios hizo presente. Dios se hizo presente. Y fueron temporadas en las cuales tuvimos que dejarnos caer en la mano de Dios. Así es. Era necesario porque nosotros no nos íbamos a dar por vencidos ante la situación de nuestra hija. Algo dijimos, si ella lucha, nosotros luchamos, sí. ¿no? Si ella lucha, nosotros luchamos. Sí. Y lo dijeron eso, dijeron los doctores, qué bueno que fue niña. Sí. Porque si es niño ya hubiera parado, ¿desde cuándo? Dice, las niñas son luchonas, las niñas son aferradas. Y una palabra, amor, una palabra que nos dijo la doctora cuando Daniela nace posteriormente, dice, prepárense porque van a cruzar un túnel oscuro y largo, dice, y con el cual quizás nunca salgan de él. En ese momento no entendíamos lo que se refería, ¿verdad? Pero retomando la escritura, estas personas o los mismos discípulos decían, a ver, los mismos de la iglesia no empezaron a decirle, ¿qué hicieron mal? O sea, ¿qué hizo mal? ¿Qué hizo mal? Y Jesús le responde de una manera maravillosa, ¿no? Y a veces nosotros mismos nos llevamos cuestionando por qué Dios permitió ciertas cosas en mi vida, cuando no he identificado que es un área que Dios se quiere glorificar, es área donde Dios quiere mostrar su poder en nuestra vida para nosotros. Cuando nosotros llegamos a esta escritura, un pastor que ni siquiera sé cómo se llama, ni siquiera dónde está, Dios me habló por medio y me dijo, hermano, hay una palabra para ti, la empecé a leer y dije, wow. O sea, esto lo que pasamos como matrimonio no vino de parte de Dios permitido para destruirnos, pero para levantarnos, ¿no? Hace unos días platicaba con una hermana de la iglesia y me preguntaba acerca de Daniela y yo le decía, yo te puedo decir una cosa, si Dios no manda a Daniela la función que manda, quizás tú y yo nunca fuéramos pastores. Exacto. Porque vino a rompernos completamente, ¿no? O sea, en los matrimonios tenemos que dejar que las adversidades hagan la función que tienen que hacer cuando estamos en las manos de Dios, ¿no? Nadie quiere estar en una cama donde está siendo sujeto a una cirugía, donde quizás tienen que romper la piel, tienen que quebrar un hueso. Y a veces como matrimonio resistimos esos procesos de parte de Dios. Daniela, por supuesto, vino por voluntad de Dios, por la soberanía de Dios, la providencia de Dios, llega a nuestra vida de esa manera. Pero nosotros teníamos que vivir el proceso, ¿no? En ese momento el cielo se nos abre y dices, ok, Dios, tú quieres hacer algo con nosotros. Porque es cierto, viene la vida de Daniela, pero nosotros somos parte de esa vida. Y fuimos sacudidos una vez más, pero ahora fuimos sacudidos
por la gloria de Dios. Y eso nos sacó de un estado de autocompasión, Sí. ¿no? Porque es muy común que papás con niños especiales estén en la autocompasión o tengan cuidado, tengan esto, otro, pero el Señor nos llamó a salir de esta autocompasión. Así es. Porque Él tenía, dice la Escritura, que Jesús dijo, no es por el pecado de nadie, esto es para que se manifieste la gloria de Dios. Así es. Y como que nos dijo, es que mi gloria se va a manifestar, no se trata de ustedes, ni siquiera de la niña, se trata de cómo es que la gloria de Dios Amén. se va a manifestar. Y esto nos tuvo que decir, salte de tu estado de autocompasión. Así es. Tienes una niña especial, pero tienes un Dios poderoso que te va a dar las herramientas para poder darle una crianza con una vida, un estilo de vida lo más favorable posible, ¿no? Para esto, obvio, entre nosotros dos tuvimos que estar en un común acuerdo en la crianza de la niña con estas condiciones especiales, el lucharla, el no traerle, el hacerla sentir menos, sino como una niña que Dios la había creado a su imagen y semejanza para su gloria y su honra. Y esto cambió nuestra perspectiva, ¿no? Sí, una llamada de atención quiero hacer, y luego con mucho amor, mucho respeto a los papás que están en nuestra misma condición. Y esta llamada de atención es esta. Jesús dijo, Él no pecó, ni ellos pecaron. Entonces, sacúdete eso. Sacúdetelo, por favor, de la espalda. No permitas que eso te siga deteniendo ni a ti ni a tus hijos. ¿Por qué lo digo? Porque antes de empezar el pastorado, nosotros íbamos a las iglesias y tratábamos de traer este mensaje delante de los pastores y los sugieres y los líderes. Tristemente, no era un mensaje que estuviera tan abierto, ¿no? A veces sí estaban las iglesias más ligadas a la idea de que estos niños venían así por un pecado o lo que sea, ¿no? Pero también nos dimos cuenta con el tiempo, es que nosotros como matrimonios tenemos que darle la oportunidad a las personas de que aprendan, porque muchas veces nosotros decimos, no vemos muchos niños especiales en las iglesias, y podríamos pensar que las iglesias no estamos abiertas, pero también a veces nosotros como matrimonios no hemos sabido informar y hacer sentir a las personas bienvenidas cada vez que acercan a nuestros hijos. Entonces, ¿qué hacemos? Los rechazamos o escondemos al niño, escondemos a la niña, o sea, lo ponemos en una posición que ni Jesús mismo hizo con esa persona. Dijo Jesús, yo voy a hacer una obra evidente en él. Nuestra niña Daniela, sí, pastor, pero su niña sigue teniendo parálisis cerebral. Sí, pero lo que tú no sabes es que ella no iba a caminar, no iba a hablar, no iba a brincar, no iba a comer, no iba a respirar, no iba a vivir. Dime tú dónde está el milagro. El milagro lo puedo ver en todos lados, que aún a pesar que no podía caminar, no pude correr, hoy en alabanza danza, hoy en alabanza brinca, hoy canta, hoy glorifica el nombre de Dios. Tiene su carácter, sí, se parece mucho a su mamá, pero Dios ha sido bueno contigo y nos ha ayudado bastante. Entonces te quiero decir una cosa, a ti que estás viviendo esa situación, quizás tú la has canalizado de una manera o de otra manera, pero te digo una cosa, pregúntale a Dios, ¿dónde es que tú te vas a glorificar? ¿Verdad? Nos da a veces nos da tristeza, ¿no? A veces vemos matrimonios jóvenes que de repente se topan con esta experiencia de tener un niño especial y a veces los vemos grises, los vemos tristes, los vemos batallando, los vemos frustrados, y a veces quisiéramos decirles, si te dieras cuenta que estás enfrente de Dios y que Dios va a abrir y tú vas a pasar en seco por medio de ese mar, vas a pasar en seco por medio de ese mar. Entonces a veces vemos estos matrimonios frustrados y antes de realmente tomar una decisión y decirle al Señor, ok, aquí estamos. Sí, el proceso que se tiene de aceptación, nosotros ponemos el estándar cuando, ¿no? Como padres, porque muchas veces vienen estos niños con necesidades especiales a los matrimonios y el matrimonio se lleva un tiempo largo de negación. Así es. Mientras que el niño está creciendo, se está desarrollando y estamos perdiendo tiempo de la oportunidad de darle un crecimiento sano espiritual a nuestros hijos. Te ruego y te pido en el nombre de Jesús que si Dios te ha dado esta oportunidad a ti, a tu esposa, de tener un niño especial, sácate las preguntas y que si el pecado, si no, porque no es castigo, no es absoluto. Esto es para que la gloria de Dios se manifieste. Acéptalo, abrázalo, infórmate, busca las maneras más efectivas de poder darle desarrollo a tu hijo, a tu hija. Envuélvelo en la iglesia. Dile a la iglesia, dile a los líderes, aquí está mi niño, estas son las necesidades, de esta manera se puede trabajar con él. Y créeme
que Dios se va a glorificar. Y es cierto, Daniela ha sido un estándar de que no hay nada imposible que nosotros creemos que es imposible. Daniela lo ha puesto al frente y muchos hermanos nos han dicho, hermanos, yo no puedo darme el lujo de decir, vengo cansada y no tengo ganas de alabar. Vengo enojada y no tengo ganas de hacer eso. ¿Por qué? Porque en cuanto llegan, miran a Daniela ya en stage, y Daniela no importa lo que esté pasando. Si ella va a danzar, si va a levantar sus manos, si se tiene que hincar. No importa quién esté, no importa, quién la está viendo. No importa, lo hace. ¿Y qué hace? Trae un efecto a los demás. Tú no sabes la bendición que pueden traer tus hijos a los que están alrededor de ti, pero tú como padre, tú como madre, tienes mucho que ver en que Dios se manifieste en la vida de ellos. Y también como pastores, hoy te lo podemos decir, o sea, si algún pastor nos está viendo, si usted tiene una hermanita en la iglesia que tiene un niño y a veces no los llevan, a veces hacen ruidos, a veces gritan, a veces se incomodan con las luces, con el sonido, acérquese a ella y pregúntale, hermana, ¿cómo le podemos ayudar? ¿Cómo le podemos hacer? Porque muchas veces, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Estamos teniendo muchos casos de autismo, ¿no? Y muchos de estos niños no son tan tolerantes al ruido, a los cambios de luz. Entonces, la iglesia estamos ahí para apoyar, ¿no? O sea, ¿de qué manera podemos apoyar? Quizás podemos llevar al niño antes de que empiece el servicio, o en un día que no sea servicio, que se familiarice con el templo, con el salón de clases, que conozca a la maestra. Démosle la oportunidad a la iglesia también para que se prepare en esa área. Y siempre hemos dicho, la iglesia no somos terapistas especialistas. Estos niños no necesitan otro lugar donde les digan que son enfermos, necesitan un lugar donde digan, tú eres un niño igual que los demás. Amén. Aquí vienes a disfrutar, a escuchar de la palabra. Aquí ustedes como matrimonios no queremos que vengan a la iglesia diciendo, somos un matrimonio de un niño especial. No, aquí son un matrimonio. Somos una familia. Exactamente, ¿no? Y bien dice ahorita, Daniela nos ayuda mucho a desarrollarnos en esa área, ¿no? Hoy en nuestra iglesia puede llegar una persona especial y no causa ninguna sorpresa, ¿verdad? Porque lo diferente nos llama la atención, es algo natural. Pero quiero retomar un poquito al comentario que nos hizo el doctor. Y dijo, prepárense para un puente largo y oscuro. Y quizás nunca vayan a salir de ahí. Y cuando lo dijo, quizás no tenía sentido, ¿no? Porque nosotros dijimos, gloria a Dios camina, gloria a Dios come, gloria a Dios brinca, pero va a cumplir 20 años. Sí. Y cada tiempo que Daniela va avanzando, nuestro matrimonio también se ha tenido que ajustar junto con ella, ¿no? Y hemos tenido momentos de crisis también, hay que decirlo, ¿verdad? Donde Daniela crece y cambia sus actitudes y nosotros tenemos que volver a aprender. Tenemos que aprender una vez más. Y nuestro matrimonio es impactado por eso. Porque a veces llega el cansancio, tenemos que decirlo, llega el cansancio. A veces también llega frustración, ¿verdad? Y eso viene y golpea directamente a nosotros, ¿verdad? Porque hemos entendido que nada tiene que ver con ella. Tiene que ver cómo nosotros vamos a enfrentar y vamos a estar dándole a ella el espacio para seguir desarrollándose. No, hoy tiene 20 años. Y yo estoy seguro que hay hermanos que nos están viendo que tienen niños, de verdad, o sus bebés de 35, de 40 años, que están en cama todo el día y les tienen que llevar de comer ahí. Y llega un momento en que se cansa, ¿no? Llega un momento, hay un cansancio físico crónico. Yo me acuerdo que en el hospital a veces nos le llevamos casi todas las semanas y a veces aprendes a dormir en los pasillos del hospital con frío, con hambre y en una banca, ¿no? O sea, entonces hay personas que están ahí. ¿Qué les podemos decir en esta hora? ¿Cómo como matrimonio podemos fortalecernos en esa área? Sean cómplices, tomar la decisión de caminarlo juntos. Sí. Nosotros como matrimonio y cónyuges en general que están sumergidos en Cristo, el Señor nos da la fuerza para nosotros mismos de retomar fuerzas el uno con el otro. Sí. Él es mi descanso, yo soy su descanso. Él es mi amigo, yo soy su amiga. Y yo creo que tenemos la libertad de traer estos asuntos a la mesa, de traerlos delante de Dios, ser honestos delante de Dios. Señor, estoy cansada. Señor, estoy frustrada. No entiendo. Danos las herramientas, danos un plan de acción para poder trabajar estos próximos años, porque vienen 5 años buenos, vienen 5 años críticos, vienen 5 años más o menos, y esa es la vida, ¿no? Pero tenemos que tener la decisión y nosotros tomar esa decisión de decir, vamos a trabajarlo juntos. Así es. No es hacerlo solos. Estamos juntos y Dios está con nosotros y permitirnos ver la gloria de Dios. Me recuerdo una de las etapas que pasé al principio,
que yo le hacía preguntas a Dios. Y yo le preguntaba, ¿no? Y esto, y Señor, esto y esto. Y Dios guardaba silencio. Y me desesperaba que guardara silencio. Pero le dejé saber lo que yo sentía. De las ocasiones en mi lectura leí Job. Y casi al terminar el libro de Job, ¿verdad? Job empieza con todas estas preguntas, que si yo no hubiera nacido, si yo hubiera si tú no hubieras hecho esto, y empieza, ¿no? Y de pronto el silencio que tenía Dios se rompió. Y le dice, Job, siéntate, cíñete, porque ahora yo te voy a preguntar a ti, y tú me vas a responder. Uh-huh. Y empieza Dios con todas estas preguntas. ¿Dónde estabas tú cuando yo formé esto? Tú sabes la dimensión, tú sabes el tamaño, tú conoces a este monstruo del mar, o sea, ¿de dónde viene el? O sea, empieza a hacerle todas esas preguntas. Y conforme yo leía todo eso, yo empecé a ser chiquita y chiquita, chiquita, chiquita. Y cuando terminó Dios de hacerle preguntas, que para mí Él me las estaba haciendo a mí, ¿no? O sea, Marcela, siéntate y respóndeme estas preguntas. Y luego te voy a responder las que tú tienes, ¿no? O sea, me hice tan pequeña que las palabras de Job se encarnaron en mí y salieron de mi boca y dije, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Amén. Nunca me respondió Dios mis preguntas, pero me dejó ver quién era Él. Y por su grandeza y su majestad es que yo pude entender que todo iba a estar bien. Amén. Entonces, no te niegues a tener estas conversaciones con Dios. No se nieguen a tener estas conversaciones el uno con el otro. Porque hoy podemos decir, no, pa, nuestro matrimonio es fuerte porque nos dimos esta apertura de trabajar juntos, amén, de caminarlo juntos, de sufrirlo juntos y de ver la gloria de Dios juntos. De oídas, me había oído, pero ahora nuestros ojos lo ven todos los días. Hay algo que me gusta mucho cómo lo expresas. Si nunca has visto a alguien caminar sobre las aguas, nosotros lo vemos todos los días. Si nunca has visto un mudo hablar, la escuchamos todos los días. Todo el día. Si nunca, y este sí es un milagro de que todos se sorprenden, si nunca has visto un ciego ver, nosotros lo tenemos en la casa todos los días. Así es. Y creo que los matrimonios que nos están viendo, nosotros les podemos decir en esta hora, Jesucristo ha venido a traernos esperanza de vida eterna. Amén. Y en una ocasión le preguntaron a Jesús, los discípulos de Juan cuando estaba encarcelado, y vayan y le preguntan a Jesús quién es, y vayan y le preguntan quién es, y Jesús le responde a los discípulos de Juan, díganle que ahora los ciegos ven, que los cojos andan, que ahora el evangelio es posible para los pobres, amén, que hay esperanza de vida eterna. Y en una ocasión traía una palabra de amor, y Dios me daba una palabra para ti, y Dios me daba una palabra para la iglesia. Y Dios me decía, dile a tu esposa que su enfermedad no es eterna, pero su sanidad sí es eterna. Porque dice la palabra de Dios que nosotros fuimos sanados por sus llagas. Y un día estaremos en el cielo y no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Nuestros niños, hermanos que nos están viendo, nuestros niños un día morirán y resucitarán en un cuerpo glorificado. Amén. Y saltarán como corderos de la manada. Amén. Y andarán para aquí y para allá. Y si tú crees que la condición última de tu hijo quizás sea un síndrome de Down, quizás sea un autismo, quizás sea una parálisis cerebral, quizás sea una condición más severa de la que estoy hablando, si tú piensas que esa es la condición de tu hijo para la eternidad, quiere decir que estás equivocado. Cristo Jesús vino a morir en la cruz del Calvario. ¿Y sabes qué hizo? Resucitó al tercer día. Y cuando resucitó, venció a la muerte y el poder que tenía sobre nosotros en una muerte eterna. Y ahora nosotros tenemos la gran esperanza de que así como Cristo Jesús resucitó, nosotros también resucitaremos nuestros hijos. Y nuestra niña Daniela, el día de mañana cuando estemos en la presencia de Dios, ella va a resucitar también en un cuerpo glorificado. Y todo aquello que podamos nosotros llamarle defecto, todo aquello que nosotros podamos decir adversidad, será quitado, porque entonces veremos realmente sin filtros la gloria de Dios. Amén. Y de verdad que solamente podemos agradecer a Dios cada vez que nos da la oportunidad de compartir, mi amor. Así es. Decirle a estos matrimonios una vez más, dice la palabra de Dios que nosotros somos la imagen del evangelio, el novio y la novia. Nosotros somos aquellos responsables de allá afuera de mostrar cómo se le debe, cómo Jesús ama a la iglesia, a la novia, y cómo la iglesia se somete a su esposo, a Cristo,
yo te animo que en estas que puedes llamar dificultad, en estos retos, en estos procesos y en estas luchas, no dejemos de cumplir el propósito por el cual Dios nos ha permitido hoy estar dentro de una relación, de un matrimonio. A Él sea siempre la gloria, a Él sea siempre la honra, por siempre y para siempre. Por siempre, para siempre. Y pues de parte del Señor Jesucristo a todos ustedes, padres con niños especiales, bendiciones, ánimo y gracias por el trabajo que hacen Amén. Con sus hijos. Amén, amén. Y les mandamos un abrazo donde estén, no los conocemos. Otra vez, mi nombre es José Bustamante. Marcela Bustamante, y gracias por habernos invitado aquí en Dos Más Dios. Adiós. Dios les bendiga.